son dos cosas distintas, ya lo habíamos comentado. Cualquiera podemos producir, pero no cualquiera lo hace bien, ¿sale? Entonces, cuando logramos empatar, producir adecuadamente, optimizar recursos, cumplir con el objetivo, bueno, pues entonces hablamos de que somos productivos, ¿de acuerdo? Pero si nada más producimos y no me importa cómo llegue, que el chiste es llegar, bueno, pues entonces sí estamos produciendo, pero no estamos siendo productivos, ¿ok? Bueno, muy bien, chicos. Vamos entonces a continuar con la siguiente escuela, que es la Escuela de Relaciones Humanas. Y le voy a pedir al equipo y que el resto de los equipos se vayan preparando justamente para poder hacer esta presentación. Les recuerdo, explíquenlo, no quiero que lo lean porque la verdad me da flojera y pena ajena estar escuchando que están leyendo la infografía. Y de paso que la lean mal, ¿no? Entonces, explíquenla, aunque sean dos, tres cosas y ya, ¿sale? Porque el material aparentemente, pues aunque no fuese o no nos dé como para exponerlo, pero sí nos da como para vertir ideas específicas y representativas de cada una de las escuelas. O sea, sí tenemos de dónde sacarle. Entonces, explíquenlo como si fuese una charla, no lo lean. Entonces, bueno, ¿quién es el equipo número 3? Nosotros, profe. ¿Sí me escucha? César. Sí, César. Ok. Ok, perfecto. Entonces, si nos haces favor de compartir, ¿quién va a compartir? Mi compañero, Antonio. Perfecto. Yo, profe. Un momento. Claro que sí, muchas gracias. ¿Y se va preparando la siguiente escuela, por favor? Bueno, mientras tanto, quiero comentarles que posteé algunas actividades, todavía están en construcción para que no vayan a adelantarse a querer contestar nada, ¿eh? No saben ni qué van a hacer. Entonces, para que no vayan a andar ahí adelantando cosas. Mm, Perfecto, ¿Ya ya se se ve. ve? Ya, Así ok. es, ya se Sí. ve. Este, Gracias. bueno, ¿qué tal, compañeros? A nosotros nos tocó la Escuela de Relaciones Humanas y el principal autor sobre esta escuela fue Elton Mayo. Y los principios de la Escuela de Relaciones Humanas, eran en especial nada más cuatro. ¿Puedes bajarle un poquito? Estas eran las recompensas y la integración y el comportamiento social. Bueno, el primer principio hablaba sobre cómo era importante tener un compañerismo o tener una manera de socializar con los demás y eso ayudaba o hacía que tuvieran una mejor calidad de trabajo y se sintieran más integrados por sus compañeros y así tener un mejor rendimiento. Las recompensas y las sanciones sociales eran determinadas por los pequeños grupos que dirigían a estas empresas. Por decir, los jefes, ellos eran los que determinaban cuál iba a ser las recompensas que iban a tener como sus niveles de productividad. Cuando ellos tuvieran más productividad, iban a tener una recompensa, o cuando faltaban o cuando hacían algunas cosas mal, ellos iban a tener algún tipo de sanción. Entonces, lo que nos habla sobre el segundo principio de las recompensas y las sanciones sociales era sobre eso, sobre eh, los premios, o por así decirlo, o los castigos que ellos iban a tener depende el rendimiento que ellos tuvieran en su trabajo. Los grupos informales, este, eh, ellos son, bueno, como lo dije en el punto anterior, ellos son los que definen los castigos que van a tener, cuáles van a ser, de qué tipo o cómo estaban organizados, por ejemplo, los directivos, los sectores y pues todos estos tipos. Algo que se me olvidó mencionar sobre la recompensa y las sanciones es que depende de estos castigos o recompensas,
eran los que tenían un acercamiento más a sus trabajadores o hacían que perdieran o quisieran más ese trabajo y tuvieran una mejor productividad. Este, el contenido del cargo, Elton Mayo descubrió que no porque la persona fuera especializada en algo, no podría caer en la monotonía. La monotonía era que esa persona se aburriera de su trabajo, de lo que hacía diario. Entonces, él descubrió que el contenido del cargo no garantizaba una eficiencia, sino una productividad, pero no iba a tener un rendimiento claro, por así decirlo. Y los aspectos emocionales, pues, de eso habla, o en sí es las escuelas de de relaciones humanas, cómo se iban a llevar los trabajadores con sus compañeros, la cooperación que ellos iban a tener, porque esta cooperación iba a ser la parte fundamental de la productividad. Si mejor se llevaban con sus compañeros, mejor productividad iban a tener porque iban a estar en un lugar cómodo, iban a estar en un ambiente laboral agradable. Y como dijo Elton Mayo, un trabajador feliz es un trabajador productivo y este es el último y más importante, creo, de los principios de las escuelas de relaciones humanas. Y también ayudaba a evitar conflictos y esto es gran parte, o más bien una parte esencial, porque estar bien con tus compañeros, como nosotros, por dar un ejemplo, nosotros aquí en el salón, si todos nos quedamos bien, pues vamos a trabajar de la mejor manera. Y pues Elton Mayo así vio o descubrió o estudió con sus compañeros que esa era una parte fundamental. Bueno, seguimos con... ¿le puedes subir? Es que no veo. Bueno, baja. Ah, sí, ahí. Bueno, esta escuela enfoca sus propuestas al factor humano, hace exámenes de selección. Estos exámenes, pues, prácticamente era para ver si el trabajador, estaba capacitado o para realizar el trabajo al que se estaba, este, al que quería realizar. Más que nada, más que capacitado, era ver si tenía las actitudes y las aptitudes para poder realizar este trabajo, porque a ellos lo que les importaban era que el trabajador se sintiera cómodo al realizar la actividad que, le, que tenía que realizar. En liderazgo, tenemos dos tipos de liderazgo, el formal y el informal. El formal era, pues, ya es el que tiene como un cargo, una persona ya tiene ese puesto de estar mandando al grupo de trabajo de los que va a hacer. Ya está jerarquizado prácticamente por la empresa. El liderazgo informal es aquel que se da a nivel del grupo de trabajo, o sea, el subordinado que cumple mejor las expectativas del trabajo es al que los otros lo van a seguir. La incorporación de equipos para incrementar la productividad. Pues esto prácticamente era que los trabajadores, los mismos trabajadores o del grupo, incorporaran a sus compañeros al trabajo, porque si se sentían incorporados a su trabajo, van a tener un mejor, pues la convivencia de equipo iba a ser mejor y pues el trabajo es más satisfactorio. Pues prácticamente la motivación se dice que los trabajadores tenían que
darse ellos mismos la motivación. O sea, no querían que sus mismos compañeros se relacionaran con ellos. Una relación entre sus compañeros de equipo hacían que los trabajadores se sintieran motivados para realizar el trabajo. Y proporcionar una motivación también por parte del jefe o del que estaba a cargo del equipo, pues era mejor para como que a desempeñarse mejor y pues salarial, ay, perdón, o sea, no buscaban que se les pagara más porque pues prácticamente es algo que sí lo tienen como objetivo, ¿no? Ganar más, pero a ellos les importaba más una recompensas como de mención honorífica porque hizo bien su trabajo o que que les dijeran que hacía bien el trabajo en frente de sus compañeros, así, eso era lo que les hacía pues como una recompensa más psicológica. Casi no les importaba una recompensa monetaria. Pues eso era todo por mi parte. Es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Maricruz. Muy bien, ¿alguien más de Sí, este profesor, equipo? voy a participar yo. Adelante. Bueno, como podemos ver, pues todas las escuelas tenían aportes. En este caso, pues se decía que en este caso involucraba primera vez al ser humano como elemento primordial de una organización. ¿A qué se refiere esto? Que pues en un trabajo, ahora sí que la actividad más importante para el ser humano es el desarrollo y para esto influyen las relaciones sociales e individuales. Esto se refería a que si una persona realmente se sentía como bien, iba a tener un mejor, se iba a desenvolver mejor dentro de la empresa, no iba a ser necesariamente individualistas, sino que iban a tener relaciones sociales entre todos, porque esto quiere decir que no solo eran factores materiales, sino también influía lo psicológico y lo social que contribuía en el crecimiento y en la productividad del trabajo. Por eso recalcaba en este aspecto que al momento de tener un gerente o uno de estos, revolucionaba la formación de los administradores. Esto quiere decir que tenían un mejor control, así como dicen, de una cabeza, luego los que le siguen, porque era como una forma de dirigir. Bueno, y luego también se trataba de enseñar las destrezas administrativas. No simplemente se trataba de habilidades técnicas, sino que también todo lo administrativo necesitaba tener un fin. Esto para hacer mejor el trabajo en muchas ocasiones. Y por último, quiso hacer que renaciera el interés por la dinámica de grupo o dinámica social. Esto quería decir que entre todos buscaran un fin, en que no simplemente se tratara de hacerlo uno solo, sino que socialmente crecieran juntos. Por eso se decía que se hacía un examen para que así las personas aptas pudieran estar en ese lugar, en este caso. Bueno, y como, bueno, generalización de esta escuela, bueno, esta escuela más bien se ubica en los grupos de personas en el trabajo y esta escuela lo que trata es escuchar las opiniones de las personas para mejorar el desarrollo y el resultado en el trabajo. Y bueno, Elton Mayo, bueno, un poquito de su historia, de su vida. Elton Mayo era un sociólogo y un psicólogo industrial, el cual surgió esta escuela debido a la oposición de la escuela clásica, que ya lo habían mencionado anteriormente, que es su principal, bueno, representante era Fayol, y de la escuela científica, si no me recuerdo, que era Taylor, su mayor representante.
Y bueno, y donde no se mejoró en sí la producción ni la moral de los trabajadores en las empresas. El enfoque era, bueno, de estas dos anteriores escuelas, era más mecanicistas, o sea, que consideraban al obrero como una máquina vital, ¿no? Y dejaban a un lado el enfoque humanista, que es lo que hizo este representante en mayo. Y bueno, la idea principal fue cambiar el enfoque mecanicista a uno humanista, o sea, que realizó investigaciones hacia el comportamiento humano bajo ciertas circunstancias, ya sean ambientales o sociales. Su principal investigación, por así decirlo, fue en la planta de Western Electric Company, que se ubica, bueno, no sé si todavía, que se ubica en Chicago, donde se dio la tarea de realizar un análisis profundo del comportamiento de los trabajadores al realizar ciertos cambios, ya sea en el cambio de la iluminación, en el descanso, en la reducción de la jornada laboral y en el implemento de incentivos para los trabajadores. Y esta investigación fue donde descubrió que los factores que influyen en la productividad del empleado eran más bien sociales, y entonces se dirigió al estudio del comportamiento en grupo, en donde le dio más importancia a los grupos informales que a los grupos formales. Y bueno, si no recuerdo, los informales se forman por afinidad y por amistad, y los formales se conforman por la demandante necesidad de control en la organización de las personas. Y un punto, por así decirlo, de Elton Mayo fue que estableció el perfil que debe tener un buen, ¿cómo se llama?, entrevistador, así como los parámetros o reglas para tener una buena entrevista que fuera eficiente. Y pues ya. Gracias, chicos, muy bien, muy buena presentación, muy amplia la información que han ustedes compartido en esta escuela. Efectivamente, es una escuela que hace una fuerte crítica a las dos anteriores, con la intención, obviamente, de tratar de contrarrestar la forma en cómo se observa al trabajador, ¿no? Particularmente porque lo consideran pues simplemente un elemento más de la empresa, ¿no? No ven justamente este lado humano de las personas. Entonces, efectivamente, es un momento donde este autor pues trata de humanizar, ¿no? De hacer que las personas que dirigen las organizaciones, particularmente estas fábricas, esta industria, pues presten mayor atención al comportamiento de los trabajadores, el cual pues es provocado por algo. Entonces, de alguna manera, lo que analizan es su comportamiento desde un punto de vista entorno, ¿sale? No vamos a hablar en el particular del punto de vista individual, sino más bien desde un punto de vista de comportamiento humano, pero en relación a los factores que intervienen o que pueden influir en este comportamiento, que son internos como externos. Me refiero obviamente a la organización. Un favorzote, Colin, si puedes dejar de... Ok, sí, Brandon, no te preocupes. Si puedes dejar de compartir, porfa. Ok, sí. Y para que los vaya viendo y yo voy viendo tengo abierta también la presentación. Entonces, de alguna manera, lo que él trata es de explicar, ¿no? Por qué las personas tienen ciertos comportamientos y en función a qué. Entonces, hace uso justamente de este experimento en esta empresa Western Electric,
que hasta el año 95 fungió como manufactura de AT&T, justamente, o sea, fíjense desde cuándo estuvo funcionando, y que de alguna manera, al poder implementar este experimento, pues a través de algo real, que es justamente el comportamiento de los individuos en una empresa, pudo entender, ¿no? Cómo es que algunos de estos factores que a veces ni siquiera podemos tomar en consideración, ¿no? Porque simplemente no se nos ocurren, tienen realmente una afectación directa con el comportamiento, con los niveles de productividad de los trabajadores. Es decir, seguramente a lo largo de su estancia en ESIME, pues varias veces se pudieron percatar de que les tocó, no sé si les haya tocado, pero a mí sí me tocó varias veces dar clase en un salón donde no había luz. Y nos pasamos literalmente todo el semestre sin luz, ¿no? Y entonces era un verdadero circo tener que buscar un salón a ciertas horas de la tarde porque ya estaba oscureciendo y obviamente ahí no había luz. Entonces ese es un factor obviamente que va a limitar los niveles de productividad de un trabajador, por un lado. Por el otro lado, por ejemplo, los que hemos impartido clase a las 4 de la tarde, en una tarde de primavera, verano, híjoles, pues parece horno, ¿no? Horno tostador, se queda corto, aunado a que si vienen llegando obviamente la mayoría viene llegando, otros vienen llegando de las canchas de básquet. Entonces, bueno, eso se ponía, pero así tipo sauna, ¿no? Entonces teníamos de todo en poco tiempo. Y obviamente no había ventilación, las ventanas, muchas de ellas estaban prácticamente cerradas, muy mono el edificio, muy nuevecito, pero las ventanas totalmente trabadas, ¿no? Entonces, bueno, una serie de acontecimientos, yo les llamo factores, que de alguna manera pues tienen obviamente una implicación muy fuerte en el desarrollo que las personas solemos tener cuando estamos trabajando y lo que hace que se restrinja pues los niveles de productividad que podemos tener. Entonces lo que este autor hace es justamente esto, ¿no? Analizar estos factores, muchos de ellos pueden ser, cuando hablo de factores internos, me refiero a factores que de alguna manera nosotros podemos controlar. Por ejemplo, en casa. En casa ustedes podrían controlar la ventilación, es decir, van y abren la ventana o van y la cierran. Entonces, eso es un factor controlable. La iluminación, bueno, pues si veo que el foco que tengo tiene poquito voltaje, me refiero a los voltios, creo que se llama, ¿verdad? Del foco, pues a lo mejor le pongo un foco de 100 para que pueda iluminarme bien, ¿no? Entonces, eso produce que yo tenga una mejor visibilidad de las cosas y en automático pensaría que puedo trabajar mejor. Eso depende de mí. Pero no depende, por ejemplo, que el perro chihuahua, que además ladran bien gacho esos perros, se ponga a ladrar porque tocaron el timbre, ¿no? Y porque llegó el vecino y tocó el timbre. Yo no puedo controlar eso es un factor externo, ¿sí me entender? Yo no lo puedo controlar. Y entonces, ¿qué sucede? Fíjense bien, ¿eh? ¿Qué sucede? Evidentemente ladra el perro y bueno, nosotros nos ponemos todos intensos porque el pinche perro está ladrando, pero no depende de nosotros, ¿no? No depende de nosotros. Entonces, obviamente hay factores que al no poder ser controlados sí inciden en los niveles de productividad de los trabajadores, ¿no? Entonces, esto es justamente lo que este autor trata de descubrir, ¿no? De poder transmitir a los patrones, a las personas que dirigen, que administran, que hay cosas que a veces están fuera del alcance de los trabajadores, pero también que pueden depender de ellos, ¿no? Como patrones o al revés, que hay cosas que están fuera del alcance de los patrones. Entonces, la invitación aquí es justamente el que tratemos de concientizar a los que dirigen, a los que de alguna manera tienen personal a su cargo, de que el ser humano, pues es eso, es un ser humano que también siente, que también tiene preocupaciones, que también tiene problemas y que muchas veces estas condiciones van a influir directamente en nuestros niveles de productividad.
¿sale? Y no nada más desde el punto de vista de los autores anteriores, en donde, bueno, pues ya contamos con la estructura organizacional adecuada, ya están muy definidos los puestos de trabajo, ya decidí quién va a ocupar qué puesto en función a sus habilidades, ya estuvo, receta mágica, todos son 100% eficientes, ¿no? Y se lanzan al incremento de la productividad. ¿Y qué creen? Pues que con toda esa estructura organizacional, pues ¿qué creen? Tampoco funciona, ¿no? O sea, algo está pasando. Y ese algo pues tiene que ver entonces en estos factores internos y externos que se analizan a través de esta primera escuela que se enfoca básicamente a entender el comportamiento del individuo. Evidentemente hace referencia a la condición en algunos grupos de trabajo de los grupos formales e informales, que existen obviamente siempre en las organizaciones. Decíamos, lo formal es lo que cuenta, lo que tiene una estructura, está estructurado. Lo informal, pues es lo que medio creemos que existe, pero pues que a veces no se respeta, ¿no? Entonces eso sería. También habla, por ejemplo, de la importancia de la selección del personal, habla obviamente de la importancia de la motivación, que eso es uno de los puntos que también ya venían citando los autores anteriores, pero que de alguna manera se va puliendo, ¿no? Yo diría que en particular esta escuela, su enfoque está dirigido básicamente a la humanización, a que tratemos de entender que las personas son eso, ¿no? En una empresa. Y en la medida en que los que dirigen, los que manejan personas, entienden esta parte humana del individuo, creo que se logra más, ¿no? Quizás a ustedes les tocó o recordarán, no lo sé, no sé qué generación sean, no sé si les tocaron los desayunos estos que daba el DIF en las escuelas primarias, la lechita, la palanqueta, la galleta, que te incluían, a veces creo que eran gratis y luego cobraban creo que 50 centavos o un peso, no sé, ¿no? O sea, era una baba de lo que teníamos que pagar. Pues bueno, a mí no me tocó, me hubiera gustado tocar. De hecho, creo que fui la última generación en donde no había y la siguiente generación le tocó y a mí, pues a mí ya no me tocó. Pero fíjense bien, fíjense cómo y hago alusión a este ejemplo para que ustedes vean que no nada más es en las empresas donde se aplica esto, sino en cualquier tipo de organización. Por eso siempre refiero que cuando hablamos de una agrupación de personas, podemos usar nosotros también estas condiciones, estos elementos de la administración. La SEP se da cuenta que hay una fuerte cantidad de alumnos que llegan sin desayunar a la escuela, ¿no? Particularmente hablamos de la escuela pública, ¿sí? ¿Qué significa esto? Los alumnos que no desayunan en su casa antes de irse a la escuela, pues cuando llegan a la escuela empiezan a dormirse, no tienen fuerzas, no tienen energía, ¿no? Y entonces un estudio revela que los alumnos que pasan por esta situación de que no comen, ¿sí? Su rendimiento es limitado, es menor. Entonces, ¿qué hace la SEP? Implementa un programa de tipo social, en donde con ayuda del DIF se proveen a las escuelas públicas pues estos paquetitos de desayunos como energéticos, porque tampoco eran tacos ni tortas, ¿no? Era una lechita, una palanqueta de cacahuate, o sea, era algo dulce para que te diera energía, ¿no? Y bueno, muchas veces los niños, porque pues vivimos en una condición en donde puede pasar y pasa, muchos niños no desayunaban, pero también no llevaban lonche a la escuela, ¿no? Porque no tenían, porque la mamá no lo hacía, pero particularmente vamos a hablar de porque no hay posibilidad en casa para que les mandemos el lonche. Entonces, ¿qué hacen estos programas? Pues de alguna manera apoyar a los niños para que, bueno, al menos no pudiste desayunar en tu casa, pero en la escuela pues les proveen, aunque sea ese poquito, para que durante su estancia en la escuela puedan tener un mejor rendimiento. ¿Sí me entender? Entonces eso es parte justamente de que observemos el comportamiento de nuestros trabajadores, que observemos el comportamiento de nuestros alumnos,
Si yo veo que comúnmente se registran en la sesión prácticamente todo el grupo, pues cuando faltan 2 o 3, pues siempre me llama la atención, ¿no? O bien cuando veo que tengo un alumno que siempre viene y de repente no viene, pues eso es señal de que algo pasó, ¿no? Algo tiene. Mira, ya ves, Airam, ay, yo tengo unas bestias aquí que también se creen como si fuesen pastores alemanes o así de esos que de Pero veras lo bueno que ladran no con son muchas chihuahuas. ganas, ¿no? No, estos no, bendito sea Dios, no son chihuahuas, estos son eléctricos, más bien, son marca Street. Entonces, pero ay, también ladran y me choca que ladren. Pero bueno, el punto pues es justamente que podamos identificar que hay formas de orientar a los que dirigen para hacer que se motive al trabajador. Y no necesitamos motivarlos, les decía la semana pasada, solamente con dinero, porque hasta parece que ya es obligación, ¿no? Motivar al trabajador con dinero. Te voy a recompensar pagándote un bono, pagándote siempre dinero, dinero, dinero. No. Muchas veces el trabajador prefiere que le invites un desayuno, que le des una playera, que le des una palmada en el hombro y le preguntes cómo sigues o cómo estás o qué pasó, ¿no? Que el hecho simplemente de te voy a dar un bono extra, un bono, dinero, dinero, dinero. También del dinero la gente se cansa, ¿no? ¿Por qué? Porque falta esa parte humana. Y yo creo que ahora, eh, sobre todo en esta condición de encierro para muchos, pues la condición se vuelve todavía más compleja, ¿no? La realidad es que hay que adecuar, pues, entonces al ser humano también a otros elementos que justamente están produciendo ahora otro tipo de problemática, ¿no? Primero decíamos que queríamos estar en nuestra casa, yo a veces les platico, ¿no? Le pedí a Dios pasar más tiempo con mi esposo. ¿Y qué creen? Que me lo concedió, ¿no? Nada más que ya se pasó de la raya, ¿no? Ya un año, 24 horas está cañón, ¿no? Y seguramente en sus casas pasa lo mismo, su mamá ya no sabe qué hacer con su papá y su papá también ya no sabe qué hacer con ustedes y con su mamá, ¿no? Entonces, pero bueno, el punto es que hay que irnos adecuando y buscar la parte divertida para que seamos más productivos. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien, chicos. Vamos a continuar con la siguiente escuela, la escuela humano-relacionista, que tiene obviamente una tendencia similar, ¿de acuerdo? Similar, no es la misma, pero sí, sí muy, muy cercana, ¿no? De hecho, estas dos escuelas son como las encargadas, pues, justamente del análisis de la parte humana en las organizaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién es el equipo siguiente? Y nosotros, el cuarto. Castañeda. Ok. Ahorita me dices, porfa, quién integra tu equipo, por favor. Juan Carlos. Sí. Aquí ya se ve, profesora. Ya. Perfecto. Listo. Bueno, aquí está el equipo, somos 4, es Huitrón Rubio Diego, yo, Castañeda Siglo Juan Carlos, Gallardo Rodríguez Enrique y Valdés Velasco Víctor Hugo. Nos tocó hablar de la escuela Neumano Relacionista. Como hemos estado viendo en todas las escuelas que hemos tocado hasta el momento, todas buscan una mejor productividad. Unas lo buscaban por los métodos, por ver cómo actuaban las personas. El anterior habla de darle una importancia al recurso humano o a la parte humana de la empresa, pero se fijan mucho en un grupo como tal. Esta escuela lo que hace es fijarse en el recurso humano, pero de forma individual. Dice que para poder tener una empresa o un negocio más productivo, debes de aprender a satisfacer las necesidades personales de tus trabajadores. Bueno, ese es el enfoque. Ya lo demás, que son las ventajas, le toca, no recuerdo a quién le toca. A mí me toca. Pues en las ventajas tenemos que reconocen el mérito y el esfuerzo de los trabajadores
y los impulsa a superar los obstáculos que encuentren dentro de la empresa. También se les indica que se tiene que hacer un reconocimiento al mérito de lo que ellos hacen para que no se sientan como una simple herramienta y ellos puedan sentirse como una parte fundamental de la empresa. También fomenta la colaboración y el trabajo en equipo. También aquí nos indica que mediante esta escuela se intenta, ¿cómo se dice? Es que se percibía al ser humano como una herramienta, pero mediante esta escuela se ve como que tiene que ser un ser social, desarrollarse en equipo y no ser solamente una herramienta. Se crea un ambiente propicio para la comunicación, ya que sin la comunicación no podría realizarse en ninguna tarea como debería ser, ya que siempre que se tenga comunicación entre la empresa y el trabajador se puede saber cuáles son sus necesidades y todos los, ¿cómo se dicen? Las tareas y logros que uno quiere desarrollar dentro de una empresa. También se basa en en algunas teorías que se verían más adelante con los principales exponedores de la escuela. Mm, y sí, eso sería todas las ventajas.
Bueno, a mí me toca hablarles de los principales exponentes. Mi compañero pues ya me ayudó un poquito a explicarles el trabajo que realizó Abraham Maslow, que es a grandes rasgos pues lo que explicaba, ¿no? Acerca de las necesidades fisiológicas. Bueno, ¿qué es la teoría de la autorrealización? Y que está en un diagrama que es una pequeña pirámide en donde jerarquiza cada una de estas necesidades de la más importante a la menos importante, ¿no? Y que sobre cada una de ellas pues se va escalando, que es pues lo que ya nos explicaba de necesidades fisiológicas, acerca de la seguridad, las necesidades sociales, la estima y la autorrealización. Bueno, otro de los exponentes de esta escuela era el señor Douglas MacGregor, el cual era también un psicólogo, el cual decía que las organizaciones funcionan en base a los supuestos que tienen los gerentes o las personas a cargo con respecto del comportamiento humano de su personal. Entonces, en base a estos supuestos sobre el comportamiento humano, cada uno de ellos elige una forma de relacionarse con sus subordinados y de esperar resultados al mismo tiempo. Entonces, él decía él tenía dos teorías y que eran basadas en supuestos, ¿no? La primera teoría, pues, hablaba de que el gerente se daba cuenta de que la gente o los subordinados tienen una especie de aversión al trabajo o como una especie de disgusto, por así decirlo, al realizar sus tareas. En ese mismo supuesto, él decía que el trabajador debe ser castigado y amenazado para, para que trabaje de una manera óptima, para que mejore su productividad. Y el tercer punto con respecto a este supuesto es que la gente prefiere ser dirigida para evitar responsabilidades. En el supuesto 2, él decía que el común de la gente aprende en condiciones adecuadas. O sea, que si el gerente, o bueno, por así decirlo, el patrón, pues pone las condiciones adecuadas, pues la gente puede aprender más fácil cómo llevar a cabo sus tareas de una manera óptima. En este mismo supuesto, en el punto 2 dice, el individuo logrará los objetivos de la empresa siempre y cuando la empresa logre sus objetivos personales. O sea que en este supuesto, él nos indica que si la empresa pone en una balanza que tu crecimiento personal va de la mano con el crecimiento de la empresa, pues entonces el individuo logra los objetivos de la empresa más fácilmente, porque se mantiene motivado, por así decirlo. La capacidad de la gente solo se utiliza en parte y que la mayoría de la gente tiene creatividad e ingenio. En base a estos supuestos, pues él decía que el gerente, pues basándose en el comportamiento de las personas o de sus subordinados a cargo, pues tenía como que una respuesta, ¿no? Como que a cada acción que tenía uno de sus subordinados, tenía que haber una reacción para mejorar u optimizar sus actividades. Y por último, el señor Chris Angris, que él, si no mal recuerdo, era psicólogo y economista. Entonces, él se supone que dedicó su tiempo a estudiar al personal que trabaja dentro de una organización y concluye que el individuo ha sido educado de manera diferente a lo que se le exige cuando tiene que trabajar. O sea que a lo largo de su vida los individuos son educados de una forma y cuando llegan pues al campo laboral, por así decirlo, o cuando empiezan a trabajar en una empresa, se les exigen cosas totalmente diferentes. Y entonces él decía que, bueno, en la infancia pues básicamente se te enseña a ser pasivo, que se te enseña a ser completamente dependiente de otros, a tener intereses solo superficiales y perspectivas a corto plazo y falta de autoconocimiento. Entonces, cuando tú llegas a una empresa o cuando llegas a la edad adulta, pues se te exige que cumplas con aumento en tu productividad, por así decirlo, que tienes que tener intereses más grandes o más profundos, tienes que tener, al contrario de cuando eres niño, pues tienes que tener perspectivas a largo plazo y pues que la
posición familiar de tu persona, pues ya ahora requiere que te conozcas más también, ¿no? Para poder desempeñarte de una mejor manera. Y pues bueno, básicamente estas ideas de estos 3 personajes y unos cuantos más fueron las que van formando la escuela Neumano Relacionista. Y ya eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, chicos, con estas aportaciones. Pues se finaliza propiamente una etapa de estudio con un enfoque 100% humanista, ¿no? Como ustedes observaron, esta escuela de alguna manera lo que busca es entender desde una concepción mucho más personal al trabajador, ¿no? Más individual, por lo que evalúa no ya nada más el entorno, sino ahora se mete pues de lleno a tratar de entender los motivos que generan que los trabajadores se desempeñen de una forma o de otra. Y estos autores, pues de alguna manera desarrollan justamente estas aportaciones en el tenor de entender estas formas. Douglas MacGregor, que es uno de los principales representantes de esta escuela, pues justamente se enfoca a tratar de explicar el comportamiento y lo hace a través de dos teorías, ¿no? Que son la teoría X y teoría Y del comportamiento, así se denominan, a través de las cuales, bueno, pues hace una descripción de características que suelen tener las personas cuando se trata, obviamente, de llevar a cabo una labor, un trabajo. En ella destaca, pues, características muy peculiares en el tenor de la teoría X, en donde habla y refiere que, por lo general, cuando hace esta categorización, pues menciona que hay gente a la cual no le gusta trabajar, ¿no? Le desagrada el trabajo. Es poco probable que tenga iniciativa para iniciar una actividad. Comúnmente hay que amenazarlo. Comúnmente, si no haces la tarea, entonces te castigo, ¿no? Si no cumples con tu responsabilidad, no sales, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Bueno, pues que hay personas, pues, que no se sienten motivados, no se sienten con esta intención de hacer y que simplemente están esperando a que les informen qué deben de hacer para que lo hagan. Y bueno, obviamente tampoco lo hacen muy bien que digamos, ¿no? Cuando ustedes trabajan en equipo, por ejemplo, y a veces a muchos no les gusta trabajar en equipo, siempre me dicen, oiga, maestra, ¿puedo trabajar solo? Pues el problema no es si puedes o no trabajar solo. El problema es que cuando estés en el mercado laboral, difícilmente vas a poder hacer una actividad de manera individual, ¿no? Forzosamente tienes que involucrarte con otras personas y sí, en la escuela tenemos a lo mejor la fortuna de la mayoría de las veces elegir con quién trabajar, pero cuando estamos ya afuera, híjoles, es con el que te toque. Y bueno, algunos tenemos una suerte porque nos toca con cada bicho, que bueno, imagínense, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene estas características. Una persona que no le gusta el trabajo, no lo motivas, es de los que te dicen qué me va a dar a cambio, ¿no? Para que yo lo haga, ¿qué me va a dar a cambio? O bien lo tienes que amenazar con que lo vas a correr o lo vas a reprobar para que haga las cosas, ¿no? Entonces, ojalá y tengan oportunidad de echarse rápidamente a una googleada ahí y pónganle así teoría X y teoría Y, características teoría X y teoría Y, léanlas así, no tardan más de 5 minutos en leerlas y luego me dicen como con cuál se identificaron, ¿no? Porque es justamente pues este estudio lo que de alguna manera pues permite que podamos generar en las personas pues una nueva forma, ¿no? Les decía, cuando trabajamos en equipo, pues a muchos no les gusta. ¿Por qué? Porque nos hemos topado con que trabajamos en equipo y alguien tiene que tomar la batuta en el trabajo en equipo. O sea, alguien tiene que alzar la mano y decir, vamos a hacer esto. Es decir,
organizar el trabajo, ¿sí? Es decir, llevar el liderazgo, a tomar las riendas del equipo. Pero también hay varios que simplemente se esperan a que les digas qué tienes que hacer. Ok, tú ve por el papel, tú busca la información, tú postéala, tú, porque si no se los dices, tampoco lo hacen, ¿no? Y luego dicen, ¿no? Luego se quejan porque dicen que uno nunca les informó, ¿sí? Y los que estamos más desesperaditos, los que tenemos más iniciativa, no podemos, nos cuesta mucho trabajo trabajar con gente lenta, ¿no? Que no le firula bien el coco, que está esperando a que le diga qué hacer. Y entonces terminan siempre por hacerle las cosas al otro. Entonces también adoptan una postura, la teoría X, adopta una postura en donde, bueno, la verdad es que le van aprendiendo, ¿no? Ya sé que si pongo mi cara de no sé, el otro va a terminar haciendo. Y esto es típico en la escuela, o sea, es muy, muy común. Yo preguntaría si cuando estemos en el mercado laboral podemos seguir haciendo eso mismo, ¿no? Pensaría que en algunos momentos habrá lugares donde quizás se pueda, pero va a llegar un momento en el que no lo podamos hacer, ¿no? Entonces, chequen las características de estas dos teorías, son muy interesantes. Por un lado, McGregor trata de explicar, y yo a veces lo llamo justificar estos comportamientos, pero también Maslow, a través de su pirámide, también refiere, ¿no? Que el ser humano tiene ciertos comportamientos. ¿Por qué? Porque lo que está buscando es satisfacer sus necesidades. Y entonces ejemplifica estas necesidades con la pirámide, en donde hemos comentado ya varias veces sobre la parte de la seguridad, sobre la parte de sentirnos aceptados, sentirnos pertenecientes a un determinado grupo, aunque sea en los amigos de Facebook, pero necesitamos sentir esos que lanzan solicitud de amistades a cualquiera, ¿no? Y a todo mundo acepta como para que me lleve yo el récord de 1,500 amigos en Facebook o 7,500 amigos de Facebook y dices, ay, güey, ¿y neta los conoces a todos? ¿O nada más es darle a aceptar, 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 aceptar con tal de que vean que tengo como muchos, ¿no? Entonces, son juegos, son juegos en donde el ser humano interactuamos. ¿Por qué? Porque tenemos necesidad de eso, ¿sí? Necesitamos sentirnos aceptados, sentir que pertenecemos a un determinado grupo. A lo mejor les ha pasado que van a una fiesta y llega el disque amigo y les dice, tómate esto, y ustedes así como, ay, güey, pues es que yo no me gusta, o yo no tomo, y lo tienen que hacer o lo hacen obligadamente porque quieren sentirse que pertenecen a ese grupo, ¿no? Para que no les digan, ay, tú no lo haces, o etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas veces, sucede pues que hay situaciones que a veces, con tal de no sentirnos ajenos a esos grupos, pues hacemos cosas que, ¡ay, Dios!, ¿no? Eso es parte pues de estos concepciones que nos da tanto Maslow como McGregor, y obviamente este es nuestro último autor, que efectivamente es un economista que es y psicólogo. No me vería yo estudiando psicología, ni Dios lo mande. No, creo que no sería muy buena. No, yo no le podría decir a un pacientito, no, soy muy directa. Entonces, no, creo que lo terminaría orillando al suicidio o algo así. Entonces, mis respetos por este economista psicólogo, ¿no? Que bueno, de alguna manera, pues también trata de explicar justamente este comportamiento, ¿no? Basado en algunas propuestas de formas de organizar el aprendizaje particularmente. Entonces, finalmente poco a poco se van generando ideas, se van generando teorías, con la intención, insisto, de que podamos entender estas formas de comportamiento. ¿De acuerdo?
pues muy bien a todos los chicos que han participado el día de hoy con sus exposiciones. Vamos a dejar estas presentaciones hasta aquí. El próximo miércoles terminamos con las presentaciones para poder dar cabida a las siguientes actividades que ya estoy posteando, pero todavía no las vayan a hacer. Las estoy posteando para que no se me olviden. ¿De acuerdo? Eso es lo que incluye el primer parcial. Entonces, aunque me pase la fecha, no importa, pero necesito que veamos el contenido y bueno, todavía tenemos ahí unos días. Así que el próximo miércoles terminamos con las escuelas para que los equipos que les corresponden las siguientes, ya son escuelas que tienen, pues yo diría, una complejidad distinta porque muchas de ellas están creadas, pero ya bajo un esquema de herramienta de apoyo. Entonces tienen cosas muy interesantes. Entonces sí, sin problema nos va a dar tiempo. ¿De acuerdo? Nada más quisiera pues terminar de pasar asistencia. Me faltó Ismael Francisco. Sí está Ismael Francisco. Oscar, sí está, ya te vi. Frida, también ya te veo. Carlos Gregor, ¿está? Gregor, ¿está? Gregor, no está Gregor. No está. Brenda Martínez. ¿Sí estás aquí? Martínez Domínguez. Rafa Montoya. Rafa, ¿estás? No, ¿verdad? Ok. Ahora sí que parece esto sesión espiritista. ¿Estás ahí? Alejandro Patricio. Tampoco. Ok. Eric Ruano, sí te vi por ahí, Eric. Sí, aquí, profe. Sí. Juan José Vargas. Aquí estoy. Gracias. Maricruz sí está. Lulu también. Y me faltaba Brian Cruz. Aquí estoy, maestra, presente. Sí, muchas gracias. Ok, los demás ya tienen asistencia, ¿sale? Conforme los fui viendo con la cámara encendida, les fui poniendo asistencia. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Ok, perfecto. Muy bien, pues que tengan una buena semana, descansen en este día que estuvo como muy pesadito el día de hoy y nos vemos el próximo jueves, ¿de acuerdo? El miércoles. Vamos, profesora, gracias. Además, una duda así. Hasta luego. Sí, ¿quién me habló? Ángel Frijol. Es que como alterno equipo, hoy me tocó el que no tiene cámara, entonces por eso no pude tener No te cámara preocupes. prendida.